Recording in progress. Hola, soy el doctor Gabriel Núñez Antonio del Departamento de Matemáticas del Grupo de Ciencia de Datos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Hoy les voy a hablar de un nuevo modelo proyectado para datos circulares basado en distribuciones gamma. Este es un trabajo conjunto con Joel Montesinos Vázquez, alumno del doctorado en Ciencias Matemáticas. A manera de motivación les voy a hablar del problema a estudiar, la naturaleza de lo que son los datos circulares. Posteriormente les voy a hablar de los modelos de probabilidad para describir este tipo de variables, en particular de los modelos proyectados. Posteriormente les voy a hablar del modelo que proponemos basado en densidades gamma. A continuación les mostraré cómo hacer análisis bayesiano del modelo a través de llevar a cabo inferencias usando métodos de Monte Carlo vía cadenas de marco. Por último, les voy a plantear un ejemplo con datos simulados y algunos comentarios finales. En la naturaleza existen mediciones que por su origen se ven restringidas a espacios muestrales con una topología muy diferente a la RK, aún más definidos en espacios muestrales acotados. Ejemplos de estos espacios muestrales son los datos composicionales que viven en el simplejo unitario, los datos axiales, que son datos que solo están registrados como ángulos en el arco 0pi, y el caso de los datos circulares, que son ángulos que están definidos solo sobre todo el círculo unitario o el arco 0,2pi. En este trabajo nosotros proponemos un modelo para datos circulares acotados en el arco 0pi medios o equivalentemente en el primer cuadrante del círculo unitario. Los datos circulares aparecen en varias disciplinas de manera natural, por ejemplo, cuando se analizan direcciones de viento, datos de orientación en biología. Arnold y Sengupta en 2006 presentan un panorama general de la aplicación de datos circulares en ciencias ecológicas y del medio ambiente. La representación de datos circulares es a través de vectores unitarios en R2 o a través de ángulos. En el diagrama que vemos ahí, se registraron el ángulo que tomaron 76 tortugas después de depositar sus huevos en alguna playa. En términos generales, existen tres grandes grupos de modelos para describir datos circulares: aquellos generados por proyección radial, aquellos tipo von Mises-Fisher y los modelos wrap o envueltos. En este trabajo nos vamos a enfocar a los modelos generados por proyecciones, donde la distribución normal proyectada es la distribución más destacada. Entonces, a continuación, una primera definición. Se dice que un vector unitario cadimensional U igual a Y entre R, donde R es la norma del vector Y, tiene una distribución G proyectada si Y tiene una distribución G. En particular, la distribución normal proyectada, ¿sí?, nace de proyectar radialmente una distribución bivariada sobre el círculo unitario. Esta distribución ha sido estudiada bastante desde el libro de Mardy-Job 2000 y los artículos de Presnel 98, Núñez Antonio Gutiérrez Peña 2005, Juan y Gelfand 2013, etc. En la gráfica vemos dos distribuciones normales bivariadas, las curvas de nivel, y que al proyectarlas sobre el círculo unitario dan origen a la distribución normal proyectada de la derecha. Entonces podemos observar que la distribución normal proyectada genera distribuciones simétricas, asimétricas, unimodales, bimodales, etc. Es decir, es un modelo muy flexible, pero que está definido sobre todo el círculo unitario o sobre todo el arco 0,2pi. Nosotros proponemos un modelo para datos direccionales que solo está definido en el arco 0pi medios, y no es un modelo nuevo. Realmente Núñez Antonio y Geneiro en 2019 ya propusieron una distribución llamada gamma proyectada, que nace de proyectar un vector bivariado Y, cuya distribución de probabilidad está conformada por el producto de dos densidades gamma, ¿sí? Es decir, este vector Y tiene asociado una estructura de independencia. Okay. Nuestra propuesta ahora es proponer un vector Y cuya densidad de probabilidad esté conformado por un producto de dos densidades gamas, adicionándole una combinación lineal, es decir, este factor Y1 al M1 más Y2, M2 que ven ahí. A través de definir una transformación a coordenadas polares, podemos encontrar la distribución conjunta del vector R, la norma, y θ que definen al ángulo y posteriormente, marginalizando el ángulo θ, podemos encontrar la densidad que nosotros definimos como modelo G proyectado y que muestro a continuación. Entonces, básicamente, la distribución de θ es la distribución del ángulo marginal θ que define el vector Y. En este caso, si definimos así la densidad conjunta f de Y como el producto de dos gamas más esta combinación lineal,
lo que obtenemos es un modelo proyectado que resulta ser una mezcla de los modelos propuestos por Núñez Antonio y Geneiro, es decir, una mezcla de dos gamas proyectadas. Este modelo conjunto que proponemos es muy rico y muy flexible. Aquí en estas gráficas, del lado izquierdo, tenemos las curvas de nivel de tres modelos conjuntos en R2, en el primer cuadrante de R2, y a la hora de proyectar el modelo conjunto, obtenemos el modelo proyectado, y lo que podemos observar es que este modelo proyectado, pues es una clase muy flexible para describir datos circulares en el primer cuadrante, es decir, tenemos comportamientos multimodales, bimodales, perdón, univariados, unimodales, simétricos, asimétricos. Es decir, el modelo resulta bastante flexible y es una buena opción para describir datos circulares en el primer cuadrante del círculo unitario. ¿Cómo hacemos el análisis bayesiano del modelo? Si tuviéramos ángulos que siguen esta distribución G proyectada, ¿sí? El objetivo es realizar inferencias sobre los parámetros alfa, beta y m que definen el modelo, con base solo en una muestra aleatoria de ángulos θ1 hasta θn. Si pudiéramos observar los datos completos, es decir, tanto los ángulos θ como las normas, ¿sí? Estaríamos en condiciones de realizar inferencias mucho más fáciles sobre los parámetros alfa, beta y m, pues tendríamos los datos completos definidos en R2. El problema es que solo observamos las direcciones θ1 o los ángulos hasta θn. Este problema de no tener una muestra, tanto de ángulos como de normas, se puede solucionar si se consideran las variables R1 hasta Rn como variables latentes. Y este es el enfoque que seguimos, es decir, establecemos la introducción de las variables latentes Ri definidas en el intervalo 0 infinito, obtenemos la distribución conjunta de los ángulos y de las normas vía el teorema de cambio de variable, y así podemos obtener la distribución final de todos los parámetros involucrados. Una vez teniendo la distribución final, podemos calcular las distribuciones condicionales completas que se muestran aquí, tanto para alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, M1, M2, ¿sí? Las cuales, como se ven, pues están conformadas por densidades gamas o producto de densidades gamas. También obtenemos la condicional completa para cada una de las normas asociado a cada uno de los datos. En este caso vemos que esta densidad de las normas es una mezcla nuevamente de dos gamas con pesos distintos. Una vez que obtenemos estas condicionales completas, estamos en condiciones de emplear algún método de Monte Carlo vía cadenas de Markov. Nosotros empleamos aquí un muestreo de Gibbs para realizar inferencias sobre todos los parámetros del modelo. Un ejemplo, aquí simulamos una muestra de 500 ángulos de la distribución G proyectada con valores en los parámetros los siguientes. Para alfa, el vector 1.5,1.5, para beta, los valores 4,5 y para las potencias definidas por el vector m, el vector 7,8. Aquí podemos observar una gráfica circular, ¿sí?, donde se muestra el comportamiento de los datos y podemos apreciar que es un comportamiento bimodal. Nosotros estamos más acostumbrados a analizar patrones cartesianos o rectangulares. Entonces, del lado derecho les presento un histograma que es la gráfica en rojo y que identifica las frecuencias relativas de los 500 datos simulados. La curva continua en negro representa el modelo verdadero, ¿sí? Como podemos ver, es un comportamiento asimétrico bimodal. Nosotros corrimos nuestro algoritmo con la metodología propuesta durante 150,000 iteraciones y obtenemos una muestra de tamaño 1000 de cada uno de los parámetros de la distribución final. Estos son los histogramas asociados a cada uno de los parámetros del modelo. En general, parecería ser, ¿sí?, que las distribuciones se ven relativamente bien. Las distribuciones de las densidades marginales de cada uno de los parámetros. Sin embargo, lo más importante es que podemos calcular intervalos de credibilidad al 95%, ¿sí?, para cada uno de los parámetros, y podemos observar en esta tabla que todos los intervalos de credibilidad contienen al verdadero valor del parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con la metodología propuesta podemos llevar a cabo inferencias para los parámetros del modelo, podemos construir intervalos de credibilidad que, si no supiéramos el valor correcto, el valor real de los parámetros, nos estarían dando con una probabilidad del 95% una vecindad, un intervalo que contendría el verdadero valor real, aunque no se conociera. Con todo esto, creemos que la metodología propuesta ofrece una buena opción para describir datos circulares que solo están definidas en el primer cuadrante del círculo unitario, o equivalente en el arco
0 pi medios. Como comentarios finales, pues les quiero decir que esto es un proyecto en construcción. Actualmente el área de datos circulares es un área que sigue creciendo, en particular en la propuesta de modelos de probabilidad para describir este tipo de datos, no solo en el círculo unitario, sino en dimensiones mayores, es decir, en la esfera de dimensión K. Por su atención, muchas gracias. Si alguien quiere escribirme posteriormente con alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, les dejo mi correo electrónico y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y les deseo éxito en este congreso.